Vamos a mirar y a revisar hoy el desierto como un espejo del corazón. ¿Qué quiere decir? El Señor en Deuteronomio, en el capítulo 8, le explica claramente a Israel que después de sacarlo de la tierra de Egipto y la esclavitud, lo iba a llevar a la tierra prometida, pero tenían que pasar por un desierto. Y el desierto tenía un propósito. Y es lo que usted y yo debemos entender y leer de las circunstancias. Dice Deuteronomio en el capítulo 8, en el verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y mire las 3 palabras que están ahí: para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. De hecho, lo que vamos a hacer hoy en el devocional de hoy es el ejercicio de mirar cómo el desierto lo que sacó fue a relucir todo lo que había en el corazón de Israel, lo bueno y lo malo. Y creo, mi querida familia de Maná, que al escuchar este devocional, usted simplemente entienda que las circunstancias por las que pasamos no hacen otra cosa sino revelar cómo estamos, qué concepto tenemos de Dios, de la vida, de las personas. A veces con qué facilidad, cuando tenemos una prueba o una dificultad, le decimos a Dios que nos saque de ahí, que nos resuelva el problema lo antes posible. Pero no concuerda con la idea de crecer, mejorar y avanzar en el camino de la fe. Así que escuche este devocional el día de hoy. Deje que Dios hable a lo profundo de su corazón y medite qué hace usted y qué le está revelando en su corazón el desierto por el que está pasando. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y usted está escuchando el devocional Maná. Un banquete servido de la misma mano de Dios a nuestra mesa, para que cada día nos edifiquemos, nos fortalezcamos y oigamos la voz de Dios. Si usted disfruta y este devocional es bendición para su vida, pues yo le invito a que lo comparta y lo difunda con sus seres queridos. También saludo a la audiencia de Facebook y decirles que estamos agradecidos con Dios porque también hemos encontrado una gran cantidad de seguidores a través de esta página web. Estamos hablando del Salmo 42 y el Salmo 63. ¿Cómo se vive el desierto? ¿Cómo se interpretan las cosas que nos pasan? Es increíble, pero a mí me gusta mucho el fútbol. Y cuando uno oye a los grandes futbolistas o a las grandes estrellas, la mayoría de ellos dice que lo que ha sido el fútbol en su vida es una escuela. Ellos dicen que el fútbol no es una fábrica de gente que triunfa, sino una escuela de gente que aprende. Y por eso es que usted ve, y son muy pocos los que triunfan. Muchos terminan en el fútbol ganándose un salario, pero los que triunfan son verdaderamente pocos. Y cuando usted le pregunta por qué triunfan, se da cuenta que hay múltiples factores. Entre ellos, por ejemplo, hay algo que tienen que aprender los niños cuando entran a formar parte de las escuelas, y es entender que el fútbol le ayuda a entender a la gente que la vida es como un juego y que a veces se pierde y que a veces se gana, que hay que aprender a lidiar con rivales difíciles que son mejores que yo, o que a veces son agresivos, o que a veces me insultan, y entonces tengo que aprender de las circunstancias, de las personas. Entonces cada cosa que vivimos, cada circunstancia es una lección. ¿Es una lección de qué? De crecimiento, de madurez, de interpretar la vida. Vino el desierto al pueblo de Israel y parece muy triste, porque ustedes me han oído en las diferentes charlas que yo he dado que si miramos el resumen completo de Israel como pueblo, ninguno de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb. Todo porque el desierto lo que sacó fue a revelar sus corazones. Ellos en el desierto se rebelaron, se apartaron, murmuraron,
buscaron ídolos. ¿Y yo por qué comparto este devocional? Porque a veces el problema no es que a la gente le pasen cosas malas. El problema no es que a veces tengamos crisis o rachas difíciles. El problema es cuando no tenemos la fe, no tenemos la personalidad, los argumentos para enfrentar la vida como viene. Por eso el Salmo 42 y 63 son tan interesantes. Porque ellos dicen que en medio del desierto, de las lágrimas, del sufrimiento, de la aflicción y del dolor, ellos, como el ciervo busca por las aguas, así como una persona que está sedienta en el desierto, buscan el agua. ¿Por qué? Porque no pueden perder la vida. Hay que buscar la fuente de la vida en un momento tan difícil como el que se está viviendo. El desierto no mata a la gente. Lo que mata a la gente es la falta de sed. Lo que mata a la gente es el poco espíritu de supervivencia y decir, hombre, en momentos como esos lo que tengo que hacer es orar y buscar a Dios. En estos momentos, nosotros como Ministerio Maná estamos haciendo un ayuno de 3 días. Siempre lo hacemos los 3 primeros días de cada mes. E invitamos a la gente a orar con nosotros. Sabemos lo duro que es ayunar, entonces acompañamos a la gente. Hacemos una transmisión a las 5 de la mañana, a las 12 del día y a las 7 de la noche. 3 días. 3 días para orar, para buscar a Dios, para cambiar el alimento físico por el alimento espiritual. Pero miren, yo les quiero decir algo. Nosotros hablamos con muchas personas durante el día. Conocemos de gente con tremendas necesidades. Pero cuando uno ya le dice a la gente, venga, ore y ayune conmigo, ahí es donde uno dice, ¿sí ven? El problema no es la necesidad que tiene la gente, sino que la gente no está dispuesta cuando uno los invita a hacer lo que tienen que hacer. Porque si nos pusieran a hacer cosas, estrategias, a poner la plata para hacer algo, lo haríamos. Pero como nos están invitando a orar y ayunar, y nosotros no creemos que eso sea tan necesario o suficiente, entonces no lo hacemos. ¿Sí ven? El problema no es el desierto. El problema es que la crisis está sacando todo lo que hay en el interior de tu corazón. Y tú, en vez de volverte a Dios, a su palabra, orar, buscar su rostro, estar en su casa, decirle, me vuelvo a ti, me arrepiento, pido perdón, hago los cambios que haya que hacer. No. Nosotros estamos buscando otro tipo de ayudas. Ayudas más superficiales, más rápidas, ayudas donde todo se pague como con dinero o que sea rápido, pero eso de violentarme a mí mismo, de apartar tiempo, de venir a la casa de Dios, ahí es cuando la cosa se hace difícil. Entonces, póngale mucho cuidado a lo que vamos a estudiar esta mañana, porque esta mañana lo que Dios quiere hablarnos al corazón es que Dios establece un propósito divino con absoluta claridad. Él dice que Él nos lleva al desierto para afligirnos, para probarnos y para saber lo que hay en el corazón. O sea, Dios no necesita información. Él con Israel, Él ya conocía el corazón de Israel, pero el pueblo necesitaba verse a sí mismo. Y el desierto no solo reveló ante Dios lo que ellos eran, se reveló entre ellos mismos, realmente en quién confiaban y en quién ponían su confianza. ¿Qué salió en el desierto? Cuando pasó todo esto, salió la murmuración. ¿Y de dónde viene la murmuración? Cuando interpretamos mal a Dios. Uno de los patrones más repetidos en la vida de Israel fue la murmuración. Apenas cruzaron el Mar Rojo, Éxodo 15:24 dice que el pueblo ya estaba quejándose por la falta de agua. ¿Qué hemos de beber? Y más adelante en Éxodo 16 murmuraron por comida. ¿Dónde hay comida? En Egipto había comida. En Números 20 nuevamente volvieron a quejarse por agua. Y la repetición no es accidental, es reveladora. La murmuración, mi querido hijo de Dios, no es simplemente expresar una necesidad. Es interpretar la realidad desde la incredulidad. Es tomar una dificultad legítima y convertirla en una acusación contra el carácter de Dios. Si vio, mire todo lo que nos pasa, sabiendo que somos cristianos, hijos de Dios, y Dios nos abandona y Dios no nos oye. La murmuración es en esencia
aquella que revela un corazón que no confía. Eso no es un problema de provisión, sino de percepción. Porque Dios sigue siendo fiel, pero el pueblo había decidido interpretar cada situación desde el temor en lugar desde la fe. O sea que ponga mucho cuidado. Si a usted las rachas largas le están haciendo hablar mal, y póngale cuidado a eso, porque la murmuración no le gusta a Dios. El segundo aspecto es la nostalgia de Egipto. Eso es cuando la persona en medio de sus rachas largas de crisis vive esclavizado en su mente del pasado. En Números 11 del 4 al 6 el pueblo expresa algo profundamente trágico. ¿Quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Y esta es una de las declaraciones o de los momentos más reveladores del desierto, porque Israel empieza a idealizar el lugar del cual Dios los liberó. Recuerdan la comida, pero olvidan la esclavitud. Y ese fenómeno espiritual es extremadamente peligroso, porque la memoria se vuelve selectiva y engañosa. El corazón humano tiende a romantizar el pasado cuando el presente es difícil. Pero esa nostalgia no es inocencia, es una forma de resistencia al proceso de Dios. Porque el pueblo preferiría una esclavitud conocida antes que una libertad que requería fe. Y aquí es donde se revela algo profundo. Israel salió de Egipto físicamente, pero Egipto no había salido de su corazón. El desierto no es solo un tránsito hacia la tierra prometida, es el proceso mediante el cual Dios quiere arrancar de nosotros la mentalidad de esclavitud. El tercer aspecto que notamos en el desierto es la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Pues cuando el corazón se resiste a la autoridad de Dios. Y la rebelión alcanza su punto más crítico por allá en Números 13 y 14, ¿se acuerdan? En esos dos capítulos, cuando los espías regresan de explorar la tierra prometida. Aunque reconocen que la tierra es buena, que, mejor dicho, es lo mejor, 10 de ellos enfatizan más bien en los gigantes, en las dificultades, generando temor en el pueblo. Y la reacción de todos fue devastadora. Si usted lee el capítulo 14 de Números, versos 2 al 4, dice: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, designemos un capitán y devolvámonos. Y ese momento marca un punto de quiebra, porque ya no es solo duda, es rechazo directo al plan de Dios. El pueblo no solo teme, decide conscientemente retroceder. Mi querido hijo de Dios, observe que la incredulidad no es pasiva. Es una forma de rebelión activa contra Dios. No creerle a Dios cuando Él ya me ha hablado claramente es tratar su palabra como poco confiable. Y la rebelión de Israel no fue ignorancia, fue resistencia. Otro ejemplo fue el de Coré en el capítulo 16 de Números, donde cuestionó la autoridad de Moisés. Y aquí sí que hubo más problema porque hubo orgullo y autosuficiencia. Otro aspecto que se reveló en el desierto fue la incredulidad. Y ese fue el pecado de raíz del desierto. Mire que el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 3 del 16 al 19 lo dice desde esta perspectiva. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pero vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea que la incredulidad es el hilo conductor de toda la experiencia de Israel. No es simplemente una duda intelectual, fue una falta de confianza práctica en Dios. Creían en Dios como un concepto, pero no confiaban en Él para las decisiones concretas de la vida. La incredulidad es uno de los pecados más ofensivos, porque pone en duda el carácter de Dios, porque no confía en Dios. Israel vio milagros, pero no desarrolló confianza constante. 40 años dando vueltas, cuando el proceso lo prolongamos nosotros. Usted sabía que la travesía por el desierto era de días. ¿Y en qué terminó convertida? En años. Cuidado que usted con su actitud puede prolongar su desierto. Cuidado que usted, con todas estas cosas que le estoy explicando esta mañana, puede hacer que su desierto, en vez de formarlo y tratarlo, lo vuelva un ser humano resentido, amargado, rebelado contra Dios y apartado de Él. Tremendo lo que puede pasar si uno no sabe interpretar. Mire que el resultado final para Israel fue devastador. En lugar de un viaje que pudo haber sido relativamente corto, Israel pasó 40 años dando vueltas en el desierto.
Y no porque el camino fuera largo, sino porque el corazón no estaba listo. Dios declara en Números 14, del 33 al 34, que esa generación no entraría en la tierra prometida. O sea que el desierto, que debía ser un lugar de transición, de formarse, de aprender, se convirtió en el lugar de su permanencia. Ya para terminar, quiero dejarles una tarea. Ustedes se van a leer el Salmo 78. Se van a quedar sorprendidos. Es más, voy a hacer un ejercicio. Voy a terminar aquí, les dejo la tarea del Salmo 78 y usted me dice, con base a lo que leímos hoy, ¿qué aprende del Salmo 78? Y me lo escribe aquí en el canal. ¿Listo? Y mañana, en el siguiente punto que voy a tocar mañana, por ahí podemos comenzar. Padre, gracias por este día, por este tiempo y por tu palabra. Yo te pido que el desierto sea realmente una etapa donde nuestro corazón sea probado, donde realmente conozcamos nuestra realidad, pero que el desierto no se nos convierta en algo para toda una vida. Que no malinterpretemos el desierto y que en vez de el desierto producir que te conozcamos, te honremos y nos enamoremos de ti, el desierto lo que produzca es que nos resintamos, nos rebelamos y nos apartamos. Y esa es una decisión que yo tengo que tomar. Oro por cada oyente de Maná. Y te pido que cualquiera sea la situación de todos ellos, tú les hables, te manifiestes y que estos devocionales les traigan un refrigerio y una voz que viene a hablar con ellos y a instruir sus vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor. En Lucas 5, Jesús llevó a unos pescadores al límite de sus fuerzas. La red se llenó tanto que empezó a romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca: «Vengan a ayudarnos». Y juntos levantaron la pesca. Esa escena todavía nos habla hoy. El mar es inmenso. A veces nuestros recursos son solo una barca. Pero cuando se unen varias barcas, la red se estira y se vuelve más liviana, lo que ayuda a nuestra misión. Dios no nos llama a competir, sino a compartir la carga. Por eso en Hechos 16 vuelve el mismo clamor: «Pasa y ayúdanos». Y la Biblia insiste: «Mejores son dos que uno, y el cordón de 3 dobleces no se rompe». La obra de Dios es de familia. Oramos, vamos, enviamos y sostenemos. Por eso te decimos a ti: ven y ayúdanos. Te invitamos a nuestra Cumbre Mundial de Discipulado 2026 para que sigamos estirando la red.